Adelante, Ale, en cuanto estés lista. Ok, muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, yo soy Alejandra Zelaya, soy residente de segundo año del programa de geriatría y vamos a hablar el día de hoy acerca de las guías clínicas de osteoporosis. Este es el índice de lo que vamos a ver en el programa. Vamos a ver primero definiciones, un poquito de epidemiología, así muy breve por encima diagnóstico y vamos a ver propiamente las guías de práctica clínica y la secuencia de tratamiento. Bueno, la osteoporosis propiamente significa un hueso poroso y se caracteriza por destrucción de la microarquitectura con pérdida del tejido óseo y de la masa ósea. Esto genera aumento de riesgo de aumento de la susceptibilidad de las fracturas y pues obviamente aumenta la fragilidad de la masa ósea. Quería mostrar un panorama mundial de cómo se encuentra esta enfermedad a nivel mundial. Y bueno, vemos cómo en nuestro país estamos en una incidencia anual de entre 150 a 250,000 personas por 100,000 casos, por 100,000 la incidencia anual. Y vemos cómo en la mayor parte de nuestra población mundial hay un riesgo moderado de osteoporosis. Además, vemos en esta gráfica el aumento del riesgo relativo comparando la incidencia de casos en tanto hombres como mujeres en 2010 y lo que se espera que vamos a tener de índice de aumento, que es lo que vamos a ver en la tabla, de aquí a 2040. Entonces, esto lo quise poner aquí porque nos da una visión de la importancia de reconocer este problema como un problema a nivel mundial y que es un problema que la tendencia va a ir en aumento, entonces es importante que estemos con conocimiento respecto al adecuado manejo de la osteoporosis. Y bueno, muy por encima quería comentarles acerca del gold standard para el diagnóstico. Si vemos esta pequeña imagen que tenemos a la derecha, ya la hemos visto en ciertas ocasiones y si no la habían visto, bueno, se las presento. Esta es el DEXA test, que es el que utilizamos para medir la densidad mineral ósea. Y bueno, como mencioné, es el gold standard para el diagnóstico. Va a clasificar a nuestros pacientes en una densidad mineral ósea mayor a 1.0, osteopenia entre 2.5 y menos 2.5 y menos 1.0, osteoporosis ya propiamente en definición, que esta definición está basada en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, va a estar ya definido bajo un nivel por debajo de 2.5 y bueno, también podemos clasificarlo en osteoporosis severa, que va a ser en este mismo rango de menos 2.5, pero con un antecedente previo de fractura por fragilidad. Esta escala se creó desde 1994 y realmente se han mantenido los criterios hasta lo que logré revisar de la escala de la OMS. Y bueno, nada más por comentarlo, ¿qué pacientes son candidatos a este tipo de examen? Pacientes que se encuentran femeninas por encima de los 65 años de edad, pacientes postmenopáusicas con historias de fracturas previas, ya alguna osteopenia identificada en alguna radiografía, o también pacientes que están en manejo con glucocorticoides como terapia por alguna otra patología por más de 3 meses o de forma crónica, historial familiar de osteoporosis o fracturas por osteoporosis, una menopausia temprana, que el paciente sea fumador, que tenga una ingesta importante de alcohol y también que tenga osteoporosis secundaria. Y bueno, también otra de las herramientas que nos ayudan a ver el riesgo de que haya una fractura por fragilidad es la escala de Frax. Esta es reconocida también a nivel mundial. Va a cambiar sus lineamientos o sus
niveles clínicos dependiendo del país. Va a considerar la edad de nuestro paciente, el género del paciente, su peso, su talla, si tiene, como ya comenté también previamente, antecedentes de fracturas, si el paciente es fumador, si tiene tratamiento con glucocorticoides de forma crónica, antecedente de artritis reumatoide, osteoporosis secundaria, ingesta de alcohol por más de 3 unidades al día y nuevamente, ya si el paciente tiene previamente alguna densidad mineral ósea ya cuantificada, pues se va a agregar también, nos van a dar un cálculo final que nos va a dar el riesgo de fracturas. Y bueno, ¿en qué pacientes se hace este tamizaje? Pues en pacientes con casi prácticamente los mismos parámetros que vimos para la densidad mineral ósea, que tengan antecedentes historiales, uso de glucocorticoides, artritis reumatoide, la ingesta de alcohol, el tabaquismo, osteoporosis secundarias, entre otras. Y bueno, esta tabla se me hizo importante incluirla también porque no solamente vamos a considerar como tal el riesgo que tenemos de fractura, sino también el riesgo que tiene el paciente de caídas y obviamente de las caídas, pues que venga una fractura también a consecuencia. Y van a ser pacientes que tengan desórdenes neurológicos como enfermedad de Parkinson, que tenga algún antecedente de convulsiones, que tengan problemas visuales, que tengan problemas de fragilidad, sarcopenia, medicamentos que puedan causar que el paciente esté en un estado hipnótico o sedativo y obviamente factores ambientales del paciente, que trabaje en algún ambiente donde hayan pisos mojados como cerca de albercas, entre otras que menciona la tabla. Y bueno, ahora sí, propiamente la guía clínica nos habla sobre el manejo farmacológico de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Esta es una actualización de las guías de la Sociedad de Endocrinología y se publicaron en mayo de 2020. Esto en respuesta de la aprobación por la FDA del romosozumab, que es el nuevo medicamento que se integró al esquema terapéutico en 2019. Y bueno, primero vamos a definir qué personas o qué pacientes van a requerir una terapia farmacológica. Van a ser pacientes con osteopenia o baja masa ósea e historial de fractura o fragilidad de cadera o columna. Pacientes con un T-score, que fue la tabla que vimos inicialmente, la clasificación de la OMS, de menos 2.5, o sea que ya los clasifican en osteoporosis, o menos con un antecedente de fractura en columna, cuello femoral, cadero o en un tercio del radio. Pacientes con un T-score de riesgo y una probabilidad de fractura mayor por el índice de FRAX a 10 años mayor del 20% o arriba de un 3% para fractura de cadera específicamente. Y en pacientes con fractura reciente, una fractura en menos de un año o 12 meses, fracturas múltiples y bueno, ya factores de alto riesgo. Este es a grandes rasgos el algoritmo que nos proponen las guías clínicas. Primero que nada, como les comenté, vamos a hacer este algoritmo en pacientes que ya identificamos que tienen riesgo. Un paciente que tiene bajo riesgo o un riesgo moderado, realmente es un paciente que podemos darle un seguimiento en consulta y estar abordando nuevamente el riesgo de fractura de cadera cada 2 a 4 años. Sería más que suficiente, a menos que el paciente sea de un riesgo moderado y tenga factores de riesgo, como comentamos, si el paciente tiene algún otro problema neurológico que nos pueda generar un riesgo de caídas, bueno, este paciente puede ya cambiar y especificarse ya qué tanto vamos a hacer un reabordaje con el paciente ya más enfocado a sus padecimientos del paciente. Propiamente, en los pacientes con un riesgo alto, vamos a iniciar la farmacoterapia. Y bueno, en cuanto a la farmacoterapia, voy a empezar a platicar acerca de los bifosfonatos, que es el manejo inicial recomendado. Son análogos de la familia de pirofosfato y se une a la superficie ósea e inhibe la actividad osteoclástica.
Estos medicamentos normalmente se pueden dejar por tiempos prolongados y se dan un seguimiento después de 3 a 5 años. Si el paciente después de 3 a 5 años continúa con alto riesgo de fracturas, el paciente puede continuar con la terapia. Sin embargo, hay un foco rojo en estos medicamentos que pueden generar a largo plazo. Se hicieron estudios en pacientes que utilizaron bifosfonatos por más de 10 años y llega a causar dos complicaciones importantes. Una es la osteonecrosis mandibular y la otra son fracturas femorales atípicas. Entonces, lo que se recomienda con estos medicamentos es utilizar algo que se llama un periodo vacacional o un periodo de holiday, se dice en inglés, en donde se va a descontinuar el tratamiento por hasta 5 años dependiendo de la densidad mineral ósea y la clínica. Si el paciente presenta, por ejemplo, alguna fractura por fragilidad durante este tiempo, obviamente es una indicación de que hay que volver a reanudar la farmacoterapia. Durante este periodo vacacional, donde el paciente va a estar descansando del medicamento, se puede hacer un seguimiento cada 2 a 4 años y reiniciar, obviamente, en caso de que hay un declive en la densidad mineral ósea, hay alguna fractura o se agrega algún otro factor de riesgo en la clínica del paciente. Como tal, en la guía no hay una pauta estandarizada de qué tanto se va a revalorar. Esas son las recomendaciones, pero todo se tiene que ir individualizando los pacientes. Y bueno, estos son los bifosfonatos que tenemos en el mercado. El primero es el ácido alendrónico. Este viene en una presentación de 70 miligramos por semana, es lo que le debemos de dar al paciente como manejo. La presentación viene en 4 tabletas y tiene un precio, bueno, ahí nada más para que se den una idea de los diferentes precios que tienen los medicamentos. Los busqué estos precios en una farmacia de confianza aquí en Monterrey para poder más o menos tener una idea de los costos. El ácido risedrónico también es vía oral y se va a dar en dosis de 35 miligramos a la semana y la presentación viene de 4 tabletas. El ácido solendrónico es un manejo subcutáneo y la dosis se va a dar de 5 miligramos de forma anual. Y el ácido ibandrónico son 150 miligramos al mes, o sea, con una cajita el paciente va a tener su dosis mensual. Cabe recalcar que estos medicamentos tienen que darse con suficiente agua y deben de darse en ayuno porque son medicamentos muy sensibles. También se le sugiere al paciente, como son pueden causar muchos síntomas de gastritis, se le recomienda que los pacientes no se recuesten por mínimo 30 minutos después de haber ingerido el medicamento para no causarles mayores lesiones esofágicas. Y bueno, tener cuidado en pacientes que tengan dificultad para deglutir, que ya tengan antecedentes de enfermedad por reflujo o que tengan una cirugía gástrica porque puede causarles lesiones a nivel gástrico o a nivel esofágico. Si el paciente, por ejemplo, no es un buen candidato por estas cuestiones que mencioné, pues se recomienda entonces dar el bifosfonato de forma subcutánea. El siguiente medicamento en la lista es el denosumab. Este es el manejo alternativo inicial. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que previene la unión del activador de factor de necrosis, kappa beta, a su receptor activador. Reduce la diferenciación de células precursoras a osteoclastos maduros y disminuye la función y la supervivencia de los osteoclastos que ya están activos. En este medicamento no aplica el manejo que vimos con los bisfosfonatos del periodo vacacional, es de forma continua. Y aquí la dosis es de 60 miligramos vía subcutánea cada 6 meses. Aquí lo que sí hay que tener mucho cuidado con este fármaco es que tenemos que ser muy, muy estrictos con estos 6 meses porque rápidamente pierde su efecto en la densidad mineral ósea y puede generar, si el paciente no tiene buen apego, nos pueden causar que tengamos como una regresión de la densidad mineral. Entonces, sí hay que ser como muy específicos en mantener esa pauta de los 6 meses. Cuando tenemos el denosumab como tratamiento de base, hay que dar un seguimiento después de 5 a 10 años. Este puede darse de forma más prolongada y si continúa con un alto riesgo de fracturas, pues el paciente puede tanto continuar con el mismo tratamiento o lo podemos cambiar. Y también otra ventaja que tiene es que no tiene ajuste a función hepática o renal.
La siguiente familia de fármacos son los análogos de la PTH. Se indican de forma inicial en pacientes que tengan alto riesgo de fractura, por ejemplo, un paciente que ya ha tenido antecedente de fracturas vertebrales severas o que ya ha tenido múltiples fracturas. En este caso, lo más importante de los análogos de la PTH es que son de los pocos fármacos que tenemos disponibles anabólicos. Esto significa que van a disminuir la resorción ósea y tienen un manejo máximo por 2 años. Posteriormente, pasando el periodo de 2 años, se debe de iniciar una terapia antirresortiva como las que mencioné previamente, que son los bisfosfonatos y el denosumab, para mantener los niveles de densidad mineral ósea. Es importante recalcar que estos medicamentos son muy efectivos, tienen un aumento de la densidad mineral ósea de hasta 4 veces mayor que los bifosfonatos y reducción en incidencia de fracturas vertebrales hasta 6 veces mayor que los bifosfonatos. En este caso vamos a contar con 2 medicamentos. Uno de ellos lo tenemos aquí en México, el otro la verdad es que desconozco si se encuentra, busqué su disponibilidad en el país, pero me parece que no está disponible. Ambas son en presentaciones subcutáneas. Una es la teriparatida, que son 20 microgramos al día, y la avaloparatida, que son 80 microgramos al día. Vienen en presentaciones de jeringas prellenadas y se van a dar de forma subcutánea. La avaloparatida es un péptido relacionado a PTH modificado y le puse ahí los asteriscos porque en los estudios que se han realizado tiene mucho mejor respuesta a nivel de la densidad mineral ósea que a comparación con la teriparatida, que es PTH humana recombinante. En cuanto a los eventos adversos por los medicamentos o los efectos adversos serían náusea, hipotensión ortostática, que realmente es leve en los pacientes, calambres musculares y también puede generar obviamente hipercalcemia, pero lo que se ha reportado han sido muy pocos casos que ha llegado a una hipercalcemia de forma severa. Sin embargo, el problema con estos medicamentos y la razón por la cual se dejan no más de 2 años es que pueden generar riesgo de osteosarcoma. En los estudios en ratas se vio que las ratas tenían alto riesgo de generar osteosarcoma. No han habido tantos casos publicados de pacientes con osteosarcoma, pero sí está evidenciado en la literatura. Entonces, por eso se trata de que no se dé por tiempos tan prolongados superiores a 2 años. Este es el fármaco que comenté inicialmente en las guías que se añadió en 2019 a las nuevas guías clínicas que se publicaron en 2020. Es el fármaco más moderno, digo, por esa misma razón no está disponible aquí en nuestro país. Sin embargo, se encuentra en Europa. Vienen 2 jeringas prellenadas y la dosis de ambas jeringas sería la dosis completa de 210 miligramos y se va a poner de forma mensual. Está indicado también como primera línea en osteoporosis de muy alto riesgo o pacientes que ya tengan antecedentes de fracturas o fracturas múltiples. Es un anticuerpo monoclonal contra la esclerostina. La esclerostina se une al receptor de WNT, inhibe la diferenciación de células precursoras a osteoblastos. Causa un aumento de la densidad mineral ósea de forma dramática y tiene un efecto anabólico, igual que la PTH. Entonces también es un muy buen fármaco. Los resultados han sido bastante buenos, pero todavía no lo tenemos disponible en el país. En este caso, el manejo se da de forma anual, se va a dar de forma mensual solamente por 1 año. Al finalizar, se debe de continuar con terapia antirresortiva, que son los bifosfonatos o el denosumab. Y la razón de que el medicamento solamente se recomienda por 1 año es que todavía faltan varios estudios para ver los riesgos que genera a nivel cardiovascular, debido a que se publicaron tanto casos como muertes por infarto agudo al miocardio y evento cerebrovascular. Bueno, completando nuestros fármacos de primera línea, cuando tenemos un paciente terminando las pautas recomendadas de cada uno de los medicamentos, se debe hacer revaloraciones constantes. Las revaloraciones van a depender del tipo de fármaco. Sin embargo,
Lo que se recomienda generalmente es que se vuelva a hacer un reabordaje de riesgo de fractura por medio de tanto la DEXA, el test de DEXA, como con el uso de la escala de FRAX para ver si nos agregaron nuevos factores de riesgo, y se debe de hacer este reabordaje cada 1 a 3 años. Obviamente, si el paciente presenta una fractura durante este tiempo, que independientemente de que tenga cualquiera de estos fármacos, no se quita por completo el riesgo de tener fracturas. También hay que revalorar al paciente para poderle dar algún manejo conjunto, continuar el fármaco o hacer algún cambio. Y bueno, ¿qué pasa cuando los pacientes no son tolerantes a cualquiera de las opciones que dimos de forma inicial? Si la paciente tiene más de 60 años, se puede considerar ciertos tipos de manejos hormonales, y en menores de 60 años o con menos de 10 años de inicio de la menopausia, vamos a tener diferentes tipos de manejos hormonales. Unos de ellos son los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Van a estar indicados en osteoporosis de alto riesgo, pero hay que considerar los siguientes factores. La paciente tiene que ser menor de 60 años, con bajo riesgo de trombosis venosa profunda, que no haya tenido tolerancia a ninguno de los fármacos mencionados previamente, y que la paciente tenga alto riesgo de cáncer de mama. Estos moduladores selectivos del receptor de estrógeno inhiben la pérdida de la densidad mineral ósea. Aquí en México habían 2 opciones de tratamiento, sin embargo, la que encontré aquí disponible en el país es el raloxifeno. La dosis recomendada es de 60 miligramos al día, y la presentación viene de 28 tabletas. Sin embargo, la dosis que les estoy recomendando no es una dosis como tal sugerida para el manejo de osteoporosis, más bien es como un manejo preventivo. Lo mismo con la terapia hormonal para pacientes posmenopáusicas y el uso de la tibolona. Son indicados en osteoporosis de alto riesgo en pacientes que tengan menos de 60 años o menos de 10 años pasados su menopausia, que tengan bajo riesgo de trombosis venosa profunda, que no hayan tolerado los fármacos previamente descritos, con sintomatología vasomotora, síntomas climatéricos adicionales, sin antecedentes de infarto al miocardio o evento cerebrovascular y sin cáncer de mama. Es una medida, nuevamente lo comento, son profilácticas, especialmente en etapas iniciales de la menopausia. En este caso no les puse como el manejo ideal en cuanto a la posología, porque no hay nada estandarizado en las guías. Realmente se da de forma preventiva y va a depender, se va a individualizar en las pacientes. No es como tal, no hay una pauta escrita en las guías porque no es un manejo como tal propio de la osteoporosis. Y bueno, si vieron previamente en la gráfica, creo que aquí la tengo nuevamente, con nuestro manejo de primera línea y también con nuestras opciones de segunda línea que presentamos con la terapia hormonal, hay hay terapia adyuvante que podemos dar al paciente en conjunto con los fármacos previamente descritos, que son la calcitonina. Esta se puede indicar de forma adyuvante o de forma única o como monoterapia. Se indican pacientes con osteoporosis de alto riesgo que no toleran las terapias descritas previamente, que son los bifosfonatos, terapias hormonales, etcétera. Y la dosis va a ser de 200 unidades intranasales al día, y su uso puede ser extendido hasta 5 años. También en pacientes que tengan mucha sensibilidad intranasal hay una presentación subcutánea. Se recomienda también dar al paciente calcio, para pacientes que tengan baja densidad mineral ósea, la ingesta dietética más el uso de suplementos. La cantidad que se recomienda va a variar dependiendo de la edad del paciente, pero en pacientes ya por encima de los 50 años, que es nuestra población más importante, son 1200 miligramos al día. Y la vitamina D ya la conocemos, que tiene un rol, rol en la absorción del calcio y aumenta la respuesta también de los bifosfonatos. En pacientes que tengan baja densidad mineral ósea se debe mantener los niveles por encima de 30 nanogramos por mililitro, y hay que suplementar entre 1000 a 4000 unidades diarias. Esto individualizado ya con unos estudios que se le pueden pedir al paciente, pero es la dosis estándar.
Y bueno, finalmente, ya que tenemos a los pacientes, ya había mencionado esto previamente, pero ¿qué hay que hacer con los pacientes que están en esta terapia? Pues darles un seguimiento, revalorar el riesgo de fracturas cada 1 a 3 años, esto también individualizado a los factores que se vayan agregando en el paciente, y se puede hacer el abordaje de riesgo de fractura con el DEXA test de columna y cadera. Y bueno, también quería mencionar algo muy importante. Ahorita les presenté de alguna forma secuencial el tratamiento, pero hay que hacer un hincapié en que la secuencia del tratamiento es relevante, sí es muy relevante. Tenemos nuevamente, como había mencionado, 2 grupos importantes de manejo principal. Los antirresortivos, que son los que reducen la tasa del remodelado, son los bisfosfonatos y el denosumab. Ahí nuevamente menciono la forma de acción de cada uno. Los bisfosfonatos inhiben la maduración de los osteoclastos, ya lo había mencionado previamente, y el denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la formación, la función y la supervivencia del osteoclasto. Por estos 2 fármacos se van a clasificar en antirresortivos. Y tenemos la familia de los anabólicos, que tenemos la teriparatida, que es el único disponible en Estados Unidos, y la PTH, que está disponible en Europa. Estos van a causar una estimulación directa del reclutamiento y la actividad del osteoblasto, así como la estimulación del remodelado, favoreciendo la formación del hueso. Entonces, es importante, lo volví a mencionar porque esto nos va a explicar por qué hay que tener una pauta o una secuencia específica en el manejo de osteoporosis. Se hizo un estudio en un curso de 4 años de cómo en ciertos pacientes, cuando el paciente estaba con un fármaco y requería una transición a otro medicamento, cuál era el efecto que había en los pacientes. Entonces, los pacientes que empezaban con un manejo con aquí lo ponen como TPTD, la teriparatida, o sea, un manejo anabólico a un manejo antirresortivo, la media de incremento de la densidad mineral ósea de cadera y cuello femoral fue de un 6.6% y un 8.3% respectivamente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene de forma inicial ya algún manejo antirresortivo como los bisfosfonatos o el denosumab y queremos hacer una transición hacia la teriparatida? Va a haber un incremento de la densidad mineral ósea de cadera y cuello mucho menor a la que vamos a tener con el otro manejo. Va a ser un incremento del 2.8 y 4.9% respectivamente. Si vemos en la tabla que les presenté a continuación, en los diversos estudios multicéntricos que se realizaron, vemos cómo cuando tenemos primero un tipo de manejo antirresortivo y luego cambiamos a un manejo anabólico, nuestros cambios de densidad mineral ósea a lo largo del tiempo van a ser incluso en números negativos los primeros meses. Entonces, si hacemos un cambio de una terapia antirresortiva a una terapia anabólica, incluso la densidad mineral va a disminuir el primer año y luego ya va a tener como ya va a tener un aumento de los niveles. Sin embargo, no van a alcanzar la misma cantidad de formación ósea como en los pacientes que se tratan primero con una terapia anabólica y después van con un manejo antirresortivo. Entonces, en conclusión, cuál es el manejo que se debe dar de forma ideal a los pacientes que no han tenido algún manejo específico para osteoporosis? Primero debemos de iniciar una terapia anabólica y después agregar un manejo antirresortivo potente. Esto recordando lo que les mencioné en la diapositiva previa o en la tabla, que el paciente que tiene de forma inicial bifosfonato o denosumab de forma inicial pueden tener mayor riesgo de fracturas y van a tener también una disminución inicial el primer año de su densidad mineral ósea. Entonces, cuando tengamos un paciente, bueno, eso lo iba a decir en la siguiente
en la siguiente diapositiva. Cuando tenemos un paciente que ya tiene un manejo antirresortivo y nosotros lo tenemos en la terapia, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agregar la terapia anabólica por hasta 2 años de forma conjunta para tratar de mejorar la fuerza cortical durante el periodo crítico de transición y que el paciente durante este tiempo, de por sí el paciente ya se encuentra en un estado de fragilidad, que no aumente mucho más el riesgo de fracturas. Y también mencionarles que en estos pacientes la terapia combinada la podemos continuar hasta 2 años. Como había mencionado, no se puede utilizar el terapatide por más de 2 años por riesgo de cánceres o de osteosarcomas. Y una vez ya completada la pauta, ya poder finalizar la terapia con los anabólicos y continuar solamente con el manejo antirresortivo y dar el manejo con periodos vacacionales dependiendo de cómo vayamos viendo los niveles de densidad mineral ósea. Y pues eso es todo de las guías clínicas. No sé si hay alguna duda o algún comentario. El doctor Zavala y la doctora Caro me ayudaron en la realización de esta presentación. Ellos fueron los que me compartieron las guías clínicas para compartírselas a ustedes y pues espero que haya sido de mucha relevancia clínica. No sé si hay alguna duda. Si quieres, dame un momentito. Les habla el doctor César Zavala. Quería platicarles un poquito un poquito más de lo del tratamiento secuencial. Como bien expusiste tú, las guías están muy bien para apoyarnos o para apoyar a los médicos generales, para tener alguna noción de qué tratamiento iniciar. Pero algo que yo siempre les digo a los pacientes, a mis pacientes, es que la osteoporosis, al igual que la diabetes, es una enfermedad crónica degenerativa y que al igual que la diabetes requiere tratamiento para toda la vida. Pero los tratamientos de osteoporosis no lo son, no son para toda la vida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú bien expusiste que la meseta de los bisfosfonatos se logra en un plazo de 5 años. Es decir, que después de 5 años no hay realmente una ganancia ósea, fuera de que son antirresortivos y no es el objetivo. El efecto antirresortivo se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Y es por eso que se ideó la estrategia de periodos vacacionales para tratar de extender la vida media de los bifosfonatos, tomando en consideración que los bifosfonatos no se deben de usar más de 10 años porque aumenta el riesgo de fracturas atípicas. No debería de ser, por ende, el medicamento de primera elección para un paciente joven. ¿Sí me explico? Porque supongamos que el paciente tiene 50 años, que tiene osteoporosis. Yo le inicio un bifosfonato a los 50 años y para los 60 años yo ya no tengo tratamiento que darle, ¿no? Continúo con el Prolia o que le doy, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que ustedes tienen que llevar como internistas, como geriatras, de entrada, ¿no? Número 2, el uso o el estimar la densitometría en una mujer mayor de 65 años, quizás es otro error. ¿Por qué? Porque la mujer menopáusica, la que llega a la menopausia y tomando en consideración que la media de edad de la menopausia en una mujer mexicana es de 53 años, si yo mido una densitometría a los 65 años, ya perdí 12 años de tratamiento efectivo o de tratamiento preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros 5 años en la que la mujer llega a la menopausia son los de máxima pérdida ósea, ¿no? Los primeros 5 años y son donde se puede hacer la mayoría de las intervenciones. Entonces, el otro error es hacer una densitometría en una mujer mayor de 65 años. La mujer que se tiene que hacer densitometría es una mujer que acaba de llegar a la menopausia. Ese es el objetivo preventivo, porque acuérdense, estamos haciendo medicina preventiva. Y si detectamos esa mujer alrededor de los 50 años, pues entonces tenemos que saber que yo no me voy a quemar el bifosfonato de entrada, porque si no, ¿qué voy a usar después? Entonces,
La primera opción terapéutica que ustedes deben de tener es la sustitución hormonal en el contexto de mujeres. Y estamos hablando específicamente de mujeres, no estamos hablando de los hombres, porque los hombres son otro cuento. Entonces, en el caso de las mujeres, el tratamiento antirresortivo, los estudios que se hicieron, el FIT y el FLEX, tuvieron una duración de 4 años y la extensión fueron 4 años. Y entonces, la primera pregunta que les puede surgir a ustedes es, ¿qué voy a hacer si la mujer tiene o no le quiero otorgar un riesgo extra de cáncer de mama? ¿Verdad? Porque esa es la primera pregunta. Y bueno, para eso están los estudios, el Women's Health Initiative, donde se vio que el riesgo del tratamiento hormonal para cáncer de mama se vio cuando se extendía más de arriba de los 58 años. Por lo tanto, la sustitución hormonal ustedes lo pueden usar hasta los 58 años sin ningún problema. Y solo se vio aumentado el riesgo de cáncer en las mujeres que tenían útero, es decir, las que usaban tratamiento combinado. Tal es así que de manera estadísticamente significativa, las que solo usaban estrógenos tenían una protección sobre cáncer de mama. Entonces, pero no nos vamos a meter ahí, por lo menos sabemos que la sustitución hormonal puede llegar a ser segura hasta alrededor de los 58 años. Luego, ustedes tienen que emplear otro medicamento que asemeje los efectos de los estrógenos, que a fin de cuentas es un antirresortivo. Y el siguiente que tienen son los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, que sus estudios duraron por un plazo de 8 años. Entonces ustedes podrían usar ese tratamiento entre los 58 y los 66 años. Y por eso dice ahí en la tabla, en el algoritmo, si lo puedes regresar el algoritmo, porfa. Y ya, estoy tratando de moverlo. Ahí va, ahí está. Ajá. Si ustedes ven en el algoritmo, por ahí verás que mujeres arriba de 60 años considerar en ese orden los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, ¿no? No es que sea intolerante, sino que ustedes tienen que tratar de idear una estrategia para que el paciente tenga tratamiento toda la vida. Porque como les digo, el tratamiento sí es para toda la vida, pero los fármacos no lo son. Entonces, los moduladores selectivos del receptor de estrógenos es una herramienta útil para ustedes, siempre y cuando la densitometría no esté tan grave como tú lo has expuesto, y se puede usar hasta alrededor de los 66 años, ¿no? La ventaja de los moduladores selectivos, si ustedes escuchan el raloxifeno, se parece al tamoxifeno, ¿no? Que es un tratamiento en contra del cáncer de mama. Entonces no les tiene que dar temor de utilizar esto. Que sí tienen que tener cuidado con los episodios de trombosis, al igual que los anticonceptivos o la sustitución hormonal, recordándonos que la sustitución hormonal se debe de preferir por vía tópica, es decir, por parches o por algunos unos sprays que hay ahora, con la intención de que se salten el paso hepático de los factores de coagulación, que a fin de cuentas es lo que aumenta la trombosis, ¿no? Y cosa que no podemos hacer con los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, porque esos sí son tomados. Y la otra consideración que deben de tener con eso es que la mujer no haya tenido muchos síntomas vasomotores, muchos síntomas del climaterio, porque se le van a activar otra vez con los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, ¿no? Entonces, estamos hablando que desde los 50 años hasta los 66 años, ustedes ya tienen tratamiento en este contexto, siempre y cuando no haya un problema relativamente grave, ¿no? Entonces, después de eso, la primera línea, como tú bien lo dijiste y lo expuso la doctora Cosman, va a ser un anabólico, porque los pacientes que son vírgenes al tratamiento, vírgenes de antirresortivos potentes como los bifosfonatos o el denosumab, se van a beneficiar no es lo mismo partir desde un hueso más sólido a tener un hueso más frágil y a partir de ahí agregar. Y hay muchos estudios que comparan el teriparatide contra los bifosfonatos, contra el denosumab y el orden en el que se tienen que usar. Entonces,
Se hizo un estudio donde se comparó si yo iniciaba primero teriparatide y después lo continuaba con un antirresortivo, las ganancias óseas eran superiores que si yo iniciaba primero un antirresortivo y después un anabólico, ¿no? Entonces, por ende, la terapia de elección después de esas terapias hormonales sería el forteo si el paciente tiene la capacidad económica. ¿Por qué? Porque el forteo puede llegar a costarte el tratamiento alrededor de 85,000 pesos al año, 85, 90,000 pesos al año. Claro, la compañía farmacéutica te regala el segundo año, pero sigue siendo un gasto muy importante, ¿no? Entonces, ese es el gran inconveniente. La otra condición que no se debe de utilizar el forteo es en pacientes que tienen cáncer activo. ¿Por qué? Porque si en el caso, de, por ejemplo, pongamos un cáncer de mama, no sabemos todavía si la mujer tiene metástasis al hueso, pero en teoría, todas las personas o mujeres que tengan cáncer de mama tienen células cancerígenas dormidas en el hueso, en un nicho óseo. Entonces, si yo inicio forteo, tengo el riesgo de despertar esas células cancerígenas y empeorar el cáncer, ¿no? Entonces, el forteo no se debe utilizar en cáncer activo, ¿ok? Esa es la recomendación. ¿Por qué 2 años? Porque el forteo se empleó primero en modelos murinos y en donde en los modelos murinos a partir de los 2 años desarrollaban osteosarcoma. Entonces dijeron, bueno, hasta 2 años lo vamos a dejar, pero ustedes tienen que recordar que las ratas no viven lo mismo que un ser humano y que probablemente el forteo lo podríamos utilizar por más tiempo, pero no hay ensayos, ¿no? Y ante las demandas hoy en día, debemos de quedarnos con 2 años de tratamiento. La otra opción, que es más potente que el forteo, es el romosozumab. El romosozumab se usa por un plazo de 1 año, ¿no? Entonces puede elegir romosozumab en vez del forteo. Ya dijiste cuál es el riesgo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ¿no? Y ya después de esto, ustedes van a elegir el uso ya de el denosumab o el bifosfonato. El denosumab tuvo un tiempo de 10 años de estudio. Y al momento que suspendieron el estudio, la gente seguía ganando densidad ósea. Entonces, probablemente de los fármacos que hemos platicado, el que más se puede utilizar por más tiempo es el denosumab, pero no sabemos cuánto tiempo se puede utilizar. Entonces, lo seguro es utilizar 10 años y los bifosfonatos 10 años. Entonces, ustedes ahí elegirán cuál de los dos va primero. Lo que sí se vio en los estudios es que si usabas primero el denosumab y después el bifosfonato, la ganancia era superior que si usabas el bifosfonato y luego el denosumab. Y ustedes lo saben, después del denosumab es obligatorio utilizar otro tratamiento antirresortivo porque, como bien lo dijiste, después de los 6 meses de tratamiento se empieza a perder todo lo que ganaste con el denosumab, mientras que si lo continúas con otro antirresortivo, como un bifosfonato, se continúa la ganancia del denosumab, ¿ok? Entonces, eso así se tiene que tratar la osteoporosis, así se tiene que abordar y tomar en consideración algunas otras cosas. Si hay o no hay riesgo de fractura de cadera, porque tanto el forteo como algunos medicamentos como los moduladores selectivos del receptor de estrógeno tienen muy pobre efecto a nivel de cadera, ¿no? Entonces tienen mucho predominio más de la columna. Tomando en consideración también que personas por debajo de 65, 66 años no tienen tanto riesgo de caída como aquellos que son mayores de esta edad. Y por ende no me preocupa tanto la cadera como la estatura, como las fracturas de la columna, que recuerden, en osteoporosis la mayoría de las fracturas de columna no duelen, ¿ok? Y se expresan a través de la disminución de la estatura. Entonces, por eso es que es tan importante, más que las guías, que se metan en las guías, utilizar el raciocinio para saber qué le voy a dejar al tratamiento, de tratamiento al paciente, desde qué edad lo voy a empezar a investigar y por qué. ¿Y por qué no voy a usar más de 10 años de bifosfonato? Porque lo que pasa muchas veces es que por salir del paso le dejamos el bifosfonato al paciente y ahí se va. Así se queda toda la vida y al ratito se va a fracturar como quiera. ¿Ok? Y eso es lo que no queremos que suceda, ¿no?
De lo que les platiqué, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, la doctora Sánchez. Sí, muy interesante toda la información y bueno, como dices, acotando que esta información es para mujeres con posmenopausia, ¿no? ¿Qué recomendación nos harían ustedes endocrino a los gastros o a los internistas que dan seguimiento a los pacientes con osteoporosis, por ejemplo, asociada a enfermedad hepática? Osteoporosis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que aquí hay un hueco grande, ¿no? ¿Quién los debe manejar? ¿Cómo los deben manejar? ¿Qué recomendación harían ustedes en ese sentido? Y la otra pregunta va en relación a lo que bien comentabas, no más de 10 años con los bifosfonatos por la asociación cáncer de esófago secundario, enfermedad de Barrett, que algunos de estos pacientes pueden desarrollar. Entonces, ¿qué otra recomendación harían también en ese sentido? Gracias. Hola, doctora. Sí, bien. Sí, el manejo de la osteoporosis de enfermedades inflamatorias es un tema aparte, al manejo de la osteoporosis en el contexto de posmenopausia, porque se considera una causa secundaria. Y la recomendación más importante que se debe de dejar, hablándole como experto también en metabolismo mineral, es que todo paciente que esté con medicamento, estamos hablando de corticosteroides, considerar la posibilidad de utilizar antirresortivos en el periodo en el que el paciente esté utilizando los corticosteroides. Es decir, no sé, si usted le tiene planeado a un paciente darle un tratamiento de corticosteroides por 6 semanas, o por 6 meses, perdón. Entonces, usted puede optar por el Prolia, que es el denosumab, por el plazo en el que el paciente esté usando ese medicamento, sabiendo usted, primero que todo, tener una densitometría para saber si el paciente tiene o no tiene osteoporosis de entrada. Si no la tiene, eso no contraindica el hecho de utilizar el medicamento, bajo el pretexto de que absolutamente todas las personas que utilizan corticosteroides tienen efectos a nivel óseo. Desde a partir de 2.5 miligramos de prednisona o su equivalente, es tóxico directo hacia el hueso, ¿no? Entonces usted puede utilizar el efecto del rank ligando, que es el Prolia, por el plazo en el que usted le dé tratamiento con corticosteroides al paciente, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a enfermedades inflamatorias, que aplica también para artritis reumatoide, para otras enfermedades, ¿no? Y en cuanto al manejo del paciente con bifosfonatos, para prevenir esto de la esófago de Barrett y demás, es importante tomar en consideración que prácticamente ya no debemos de usar los bifosfonatos orales, ¿no? Que lo que debemos de usar es el ácido solendrónico, que es el intravenoso. ¿Por qué? Uno, por comodidad, porque es su aplicación una vez al año, y dos, porque no tiene los efectos adversos de reflujo gastroesofágico y demás que pueden tener los orales, ¿no? Entonces, siempre preferirlos. Y nunca utilizar ivandronato, por ejemplo, porque no tiene nada de protección a nivel de cadera. De todos los bifosfonatos, les diría yo que ni el risendronato ni el ivandronato deberíamos de usarlos ya hoy en día, teniendo muchas otras de las opciones, ¿no? Entonces, la recomendación para que eso no suceda sería utilizarlo de manera intravenosa, y en el otro contexto, considerar la posibilidad, si el paciente es de alto riesgo, si voy a usar mucho tiempo los corticosteroides, es una mujer posmenopáusica que tiene todo el riesgo de tener osteoporosis, considerar la posibilidad de utilizar Prolia como tratamiento preventivo para no desarrollar osteoporosis, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Y en cuanto a la enfermedad hepática, ¿qué nos dirías? Y pues me viene a la mente todos los pacientes que están trasplantados, ¿no? O sea, ¿qué se hace con ellos? No sé realmente qué esté pasando, qué protocolos actuales estén utilizando. Pues no hay muchos estudios a nivel hepático, doctora. Lo que sí sabemos, al igual que el denosumab, es que no tienen
no tiene paso por el hígado, como tampoco tiene paso a nivel renal, no necesita ajuste ni renal ni hepático. Entonces, una de las opciones que usted puede utilizar es el Prolia, tomando en consideración que el estudio fue de 10 años para este medicamento y que probablemente si hay uno de todos los medicamentos que hemos platicado que se puede utilizar por más de 10 años, es solamente hasta la fecha el denosumab, porque no hay estudios que lo contraindiquen, como el bifosfonatos, como el Forteo, como el romosozumab. Entonces, esa sería la misma recomendación, el uso del Prolia en ellos, ¿no? Y es muy cierto, doctora, que no hay protocolos, sobre todo en pacientes oncológicos que van a recibir tratamientos para, pues, como inhibidores de aromatasa que pueden lastimar el hueso, o otros medicamentos corticosteroides en trasplantes, o pacientes críticamente enfermos. No tomamos en consideración que la densitometría es una cuestión que sí se les debe de pedir a todos, porque uno, no es cara, y dos, lo dejamos muy perdido el hueso, en el sentido de que una fractura de cadera en un paciente mayor de 65 años puede ser una sentencia de muerte. El 50% de los pacientes está muerto al año, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy olvidada, la osteoporosis, y la verdad es que muy poco estudiada. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues para tomar en cuenta, porque creo que como internistas tenemos que prender ese foco, ¿no? O sea, tener esa alerta de empezar a estudiar a nuestros pacientes, trabajar más en equipo con los endocrinólogos, los reumatólogos, ¿verdad? Creo que estamos ahí un poco perdidos o disociados, y pues sí, no perder de vista esto como tantas otras cosas, porque efectivamente la calidad de vida y la posibilidad de muerte y sobrevida después de estas fracturas, como bien comentas, pues es muy alto. Y creo que si desde los 50 años en adelante, el internista es el médico de las familias, de mucha gente joven generalmente, y creo que estamos enfocados, y lo entiendo, obesidad, diabetes, hipertensión, riesgo cardiovascular, pero esto pudiéramos empezar a prevenirlo y a tratarlo en forma temprana. Muchísimas gracias, felicidades por la sesión. Sí, yo de acuerdo con la doctora, así como se le solicita el Papa Nicolau a una mujer, se le solicita la mastografía, se le solicita su colonoscopía después de los 45 años, así se le tiene que pedir una densitometría a toda la mujer posmenopáusica desde los 50 años. Esa es la recomendación que yo les podría dar como internistas. Y ya a partir de ahí ya tomar decisiones, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, Ale. Excelente tu presentación, y muchísimas gracias también al doctor Zavala, que yo creo que de los endocrinólogos, de los profesores, definitivamente él es el que tiene más experiencia en todo esto del metabolismo mineral y el hueso. Yo creo que ya todos los comentarios como científicos que se podían hacer se hicieron, entonces yo únicamente dejo como recomendación: cuiden sus huesitos desde ahorita, los de sus familiares, los de sus pacientes, y pues lo básico, ¿no? La ingesta de calcio, una buena exposición a la luz del sol o vitamina D, hacer ejercicio, no fumar, porque como ya vimos el día de hoy, el tratamiento de la osteoporosis es complicado, es caro y es a largo plazo. Bueno, pues muchísimas felicidades, Ale. Muchas gracias.